Dejaré de fumar para que el aire me dé. Le tendré que hacer caso al Dr. Watson, porque House me diría, sigue fumando. MacGyver me diría que hiciera ejercicio. Guillermo de Baskerville me diría, haz lo que quieras, pero no dejes de aprender. Y Hufragave me diría, no le hagas caso a ninguno, mucho menos a mí. Resuelve esta paradoja. Hablaremos del silogismo. El silogismo es elemental en la lógica, pero como la lógica ha estado cubierta por el hechizo de un pasado que la ocultó, la perdió, la extravió, hoy lo que era elemental en la lógica se volvió olvido, y al volverse olvido, todos los que ahora la están recuperando a través de Sherlock Holmes, MacGyver, House, Guillermo de Baskerville, Hufragave, les parece raro y extraño. Pero no es raro ni extraño, porque la lógica trabaja como la madre de las ciencias, pero vamos a quitarle ese maternalismo a la palabra. La lógica, digamos que es la relación formal, es la relación importante con la cual la ciencia se construye. El silogismo, que es una deducción, es una parte elemental. Vendrán otras características de la lógica que no serán elementales, sino que serán matemáticas. La matemática no es algo elemental, porque la matemática tiene una relación abstracta. Entonces, para poder entender la matemática, hay que llegar a un pensamiento, no digo elevado, pero es a un pensamiento más de revisión, de observación y de establecer juicios matemáticos. Una vez que uno establece esos juicios matemáticos, puede ver a la matemática como algo abstracto, como un lenguaje que nos comunica con los números, y un lenguaje que a los números los comunica con las letras, un lenguaje que a las letras, a los números los comunica con las figuras, un lenguaje que los números, las letras y las figuras lo comunican con las caras de las figuras, y entonces veremos lo cúbico, lo dimensional, el cálculo, lo inferencial y lo diferencial, hasta llegar a álgebra booleana, que es una cuestión fundamental, no elemental, sino fundamental, para poder entender el fenómeno de la programación. Empezaremos, regresando a la lógica, con lo elemental, el silogismo. Vamos a avanzar con esto.
empezaremos explicando el tema y decimos, el silogismo tiene una estructura, es decir, tiene una forma que se conforma o se crea a través de reglas. Y dice así, se compone de varios elementos y se agrupan de la siguiente manera, de la siguiente forma o de la siguiente manera. Por la materia y por la forma. La materia del silogismo, bueno, son los juicios, las proposiciones. La materia del silogismo son los conceptos. La materia del silogismo son las palabras. La materia del silogismo es el pensamiento que pensamos. Se valen hacer los pleonasmos cuando tienen una justificación. Entonces, la materia tiene que ver con esos elementos del silogismo que son los razonamientos, o sea, el juicio, los conceptos, las palabras, el lenguaje. Y tiene una forma, que son sus figuras, la primera, la segunda figura, la tercera figura, la cuarta figura. Y también con respecto a su forma encontraremos la posición del término mayor, la posición del término menor, la posición del término medio, ¿no? Y aquí están los términos. Y también viene el tipo de premisas, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Dentro del concepto de la forma también veríamos los modos y cada figura tiene respectivos modos que los veremos en videos más adelante. Bien, ahora decimos la materia del silogismo. La materia del silogismo se forma por las proposiciones y los términos que constituyen el silogismo, es decir, los enunciados, los conceptos. Ojo, en el tema del silogismo la palabra concepto es sinónimo de término. En el silogismo la proposición es sinónimo de juicio. Entonces, reitero lo que se está diciendo aquí. La materia está formada por las proposiciones o juicios y los términos o conceptos que constituyen al silogismo. Ahora, el silogismo tiene dos materias, la materia próxima y la materia remota. Muy bien, la materia próxima, si la más cercana, o sea, lo primero que nosotros vemos cuando estamos leyendo un silogismo es la materia próxima y dice, son las proposiciones que integran al silogismo. Un silogismo debe tener dos proposiciones y una conclusión. Entonces, en un silogismo, oye, ¿cuál es su materia próxima? Son esas dos proposiciones que están antes de la conclusión. Esa es la materia próxima. Pero dice que son las proposiciones que integran al silogismo. Ahora, se divide de la siguiente manera. Premisa mayor enlaza al término menor, al término mayor. Lo repetimos, dice, premisa mayor es la que enlaza al término mayor, P mayúscula, con el término medio, M mayúscula. Ojo, los términos en un silogismo se establecen de la siguiente manera. T mayúscula para el término mayor, M mayúscula para el término medio y T minúscula para el término menor. Y dice así, la premisa mayor enlaza al término mayor con el término medio. No se abrumen, lo iremos entendiendo poco a poco. Luego nos encontramos con la premisa menor. La premisa menor se simboliza con P y M, ¿sí? Y la premisa mayor se simboliza con PM mayúscula. Y la premisa menor se simboliza con P y una M minúscula. Lo irán viendo también en la respectiva imagen. No se me abrumen, relajados, vean y escuchen. Luego dice, la premisa menor, es decir, P y M minúscula,
enlaza al término medio M mayúscula con el término menor T minúscula. Bien, ahorita vamos a observar ahorita esto es muy teórico, iremos a lo práctico, relajados, vamos a escuchar algo de música. Ya lo escuchamos, adiós, seguimos. Después tenemos a la conclusión, se simboliza con una C mayúscula, C de casa mayúscula. Y dice lo siguiente, relaciona el término menor, T minúscula, con el término mayor, T mayúscula. Seguimos avanzando en este exquisito tema. Luego dice, materia remota. La materia remota la constituyen o la conforman los términos. Sinónimo de términos son los conceptos. Sinónimos de conceptos en el tema del silogismo es la palabra término. Ahora, a término mayor, acuérdense, T mayúscula. ¿Sí? Dice, aparece en la premisa mayor, PM mayúscula. Y como predicado en la conclusión. Relajados. Ya iremos viendo cuando estemos hablando de las figuras, dónde es el sujeto, dónde es el predicado. Ahorita esto es muy teórico. Seguimos. Término menor se simboliza con una T minúscula. Y dice, se presenta en la premisa menor, es decir, PM minúscula, y como sujeto en la conclusión. Recordarán ustedes que el silogismo se compone de dos proposiciones y una conclusión. Sinónimo de proposiciones, juicio. ¿Sí? Sinónimo de términos, conceptos. Muy bien, seguimos. Luego tenemos término medio, M mayúscula. Relaciona el término mayor con el menor y se presenta al menos una vez en la premisa. O sea, el término medio debe aparecer una vez en la premisa. Lo repito, el término medio, M mayúscula, relaciona al término mayor y el menor y suele presentarse en las dos premisas. Es decir, el término medio, M mayúscula, aparecerá en las dos premisas, mientras que el término menor solo aparece en una premisa y en la conclusión. ¿La conclusión es una premisa? Sí, pero ojo, cuando la conclusión viene de dos premisas, ¿sí?, esa conclusión en ese silogismo en particular no se llama premisa, así se llama, conclusión, punto. Por ejemplo, todo detective es deductivo. Sherlock Holmes es deductivo, o Sherlock Holmes es detective, por lo tanto Sherlock Holmes es deductivo. Ojo, la primera premisa, todos los detectives son deductivos. Esa es una premisa. Premisa 2, Sherlock Holmes es detective. Premisa 2, la conclusión sí es una premisa, pero aquí se le va a llamar conclusión. Por lo tanto, Sherlock Holmes es deductivo. ¿De acuerdo? A lo mejor ya viendo la imagen les queda un poco más claro. Bien. Entonces el silogismo tiene dos materias, la próxima y la remota. La próxima son las premisas. Premisa mayor, PM mayúscula, premisa menor, PM minúscula y conclusión, C mayúscula. Y la materia remota, que son los conceptos o términos, que es término mayor, T mayúscula, término medio, M mayúscula y término menor, T minúscula. Vamos con las reglas, y esto es muy importante. Las reglas se dividen en dos, reglas de términos y reglas de premisas. Bien, entonces decimos, primera regla de términos, el silogismo debe tener o debe constar
de 3 términos y solo 3 términos. El silogismo debe constar de 3 términos y solo 3 términos. El mayor, el medio y el menor. Bien, continuamos. La segunda. El término medio jamás pasa a la conclusión. El término medio jamás pasa a la conclusión. Bien, lo observarán ustedes en la imagen cuando yo se los esté exponiendo. 3. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. ¡Ojo! Regresamos a aquel apartado del concepto. Extensión, comprensión, perfección. ¿Qué es la extensión? Es decir, que en la conclusión debe estar lo menos extenso. Pero en las premisas puede ser lo tan extenso como lo haya pensado el que escribió el silogismo. ¿De acuerdo? Bien, 4. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Otra vez, la idea del concepto universal. Pero aquí va a estar muy claro. El término medio debe ser al menos una vez universal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el término medio en un silogismo debe estar en la premisa universal. Va. Hasta ahí. Seguimos, perdón. Bueno, hasta ahí de esta parte de las reglas de los términos. Pero quiero explicar algo. En las premisas hay premisa mayor. Esa premisa mayor normalmente va a ser universal. Es decir, puede ser A, por ejemplo, todos los detectives son deductivos. Esta es una premisa A. Sherlock Holmes es detective. La premisa Sherlock Holmes es detective es una premisa particular, porque Sherlock Holmes es algún detective. Entonces, fíjense bien. Todo detective es deductivo. Eso es una premisa universal. Sherlock Holmes es detective. Esa es una premisa particular. ¿Cuál es el término medio aquí? Detective. ¿Por qué? Porque detective aparece también en la premisa universal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el término menor? El término menor es Sherlock Holmes. Ese es nuestro término menor. Repito, todo detective es deductivo. Sherlock Holmes es detective. Por lo tanto, Sherlock Holmes es deductivo. Observen muy bien. ¿Cuáles son mis 3 términos? Detective, deductivo, Sherlock Holmes. ¿Cuál es mi término mayor? Mi término mayor es deductivo, porque ese es el concepto más grande del silogismo, de este que estoy diciendo. Es el más amplio, el más extenso, el más chido. Deductivo. ¿Cuál es mi término medio? El que aparece al menos una vez en la universal y también aparece como bisagra para la conclusión. ¿Sí? En este caso el término medio es detective y mi término menor es Sherlock Holmes. Mi término menor pasa como sujeto y la palabra deductivo, que era el término mayor, pasa como predicado. Repito, todo detective es deductivo. Sherlock Holmes es deductivo o Sherlock Holmes es detective. Sherlock Holmes es detective. Por lo tanto, Sherlock Holmes es deductivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de estos videos es que los pueden estar repitiendo. Me enredo, pero esa es la parte de la lógica. Mezcla de graves con agudos. Continuamos. Las reglas de premisa. De 2 premisas particulares no se obtiene conclusión. Es decir, de una premisa y una premisa o de 2 premisas y o de 2 premisas o, no se obtiene conclusión. El silogismo siempre debe tener una premisa universal y una premisa particular al menos. Siguiente.
De dos premisas negativas no se obtiene conclusión. De dos premisas negativas no se obtiene conclusión. Hay ciertas excepciones, pero es otro tipo de lógica. ¿Cuáles son mis dos premisas negativas? La E, la O. Entonces, si yo digo, ningún perro es detective, y luego yo digo, algún perro no es detective, no se puede obtener de ahí una conclusión. Eso puede ocurrir, entonces ahí encontraríamos un falso silogismo. Bueno, 3. De dos premisas afirmativas no se obtiene una conclusión negativa. ¿Cuáles son las premisas afirmativas? La A y la premisa I. La A es universal, la I es una premisa particular. Ya casi terminamos de leer. Luego dice, la conclusión siempre sigue la parte más débil, entendiéndose por débil lo negativo con respecto a lo afirmativo. Repito, la conclusión siempre se sigue de la parte más débil. Entiéndase por débil lo negativo con respecto de lo afirmativo y lo particular con respecto de lo universal. Esta cuarta regla me parece clara. Si yo tengo una premisa A y una premisa I, la parte más débil del silogismo es I. Si yo tuviera un silogismo con una proposición universal A y una proposición universal E, la parte más débil sería la E. Bien, esto aquí no termina, porque después, al revisar figura por figura, modo por modo, encontraremos más interesante este tema. Pero quiero darme unos minutos para explicarles. Recordarán que en Classroom les escribí una parte del inicio antes de llegar a la primera hora en la que inicia la obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que inicia con la hora religiosa de los maitines, sino que en el camino al abad o el camino a la abadía le va enseñando a Axo cómo se van haciendo las deducciones. Pues bueno, eso ya se los expliqué. Yo les quiero pedir y les voy a enviar un cuento de Sherlock Holmes, de su libro Memorias, o el autor de Sherlock Holmes es Arthur Conan Doyle o Dolly, y tiene un libro, tiene varios sobre Sherlock Holmes, pero yo estoy basándome en 4: Memorias, Aventuras, Estudio en Escarlata, El signo de los 4, y estoy revisando por allí un otro libro del mismo autor con respecto al mismo personaje que se llama Testimonios. Bueno, yo les voy a hablar de Memorias. El último cuento de Memorias se llama El problema final. Les voy a enviar ese textito del problema final y lo vamos a comentar en una videoconferencia, y por aquí lo voy a explicar, pero también veremos, o les voy a mandar el cuento o la primer parte de la novela Estudio en Escarlata, que se llama El planteamiento de la deducción. O sea, ¿eso va a ser evaluado en clase? No, eso es como datos e información cultural. Para mis alumnos lo enviaré, pero si alguien más lo quiere, en los comentarios de YouTube los dejan y yo con gusto les mando los cuentos, o haré un video explicando estos 2 cuentos. Saludos.